¿Qué tal, amigos? Gracias por su sintonía. Siempre es un privilegio llegar hasta sus hogares. Está el equipo completo de Jugando Pelota Dura. Hoy en Legislatura 2013. Mili Méndez, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios, Ferdinand. Bienvenido, Alex. Buenas tardes, Mili, Ferdinand, los amigos televidentes. Como dije, estamos aquí muy contentos con todos estos invitados tan importantes que tenemos para dialogar con ellos sobre los temas importantes. Sí, porque lo del que país. queremos saber es cómo fue que quedó el presupuesto Claro. y finalmente cómo esto va a afectar al pueblo de Puerto Rico. Lo queremos establecer en arroz y en habichuelas para, ¿verdad?, que toda nuestra audiencia lo pueda entender, porque es bastante complejo. A veces uno Sí. mismo leyendo, son tantos los números que uno dice, ay, Dios mío. O sea, y aquí tenemos las personas, los protagonistas, Sí. que nos van a explicar cómo es que realmente va a quedar esto Y sobre distribuido. todo tantos ceros, ¿verdad? Tantos millones. Muchos ceros y... Empezar por donde comienza Esta esta crisis. crisis. Sí, sí. Eso es así. Bueno, destaco que empecé diciendo un posible tranque, porque hace escasamente, hace unos minutos, salieron de la fortaleza los presidentes de los cuerpos legislativos, la secretaria de Hacienda, que ya llegó hasta aquí, y nos van a decir qué pasó con el tranque, si hay tranque o no hay tranque. Eso es importante, pero le vamos a dar todas esas contestaciones aquí. Pero vamos a empezar desde el principio, como dicen allá en el campo, en el origen. Aquí está el presidente del banco, Javier Ferrer. ¿Cómo está? El Banco Gubernamental de Fomento. Estoy muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por Bienvenido. tenerme aquí. Un placer estar aquí con ustedes y con su teleaudiencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en esta discusión tan acalorada sobre impuestos, soluciones, medidas económicas tan difícil, tan dramática es la crisis que tenemos en términos gubernamentales, en términos de recaudo? Exacto. ¿Por qué la urgencia? Ajá. Bueno, sin duda, nosotros cuando esta administración entra al poder, nos damos a la tarea de entender dónde está la situación fiscal del país, ¿verdad? Y cuando terminamos de hacer el análisis racional, ponderado, nos dimos cuenta que teníamos un hueco de 2.2 billones en el Fondo General. ¿Verdad? .2 billones. 2.2 billones aproximadamente. ¿Por qué pasa eso? Porque por mucho tiempo en Puerto Rico la Constitución te requiere que tú tengas un presupuesto balanceado en el Fondo General. Eso significa ingresos recurrentes y gastos recurrentes, pero más que recurrentes, reales. Y muchas veces, pues, y sobre todo, y desafortunadamente, en años eleccionarios, eso como que se trastoca un poco. Y nosotros cuando estudiamos, el equipo fiscal, estudiamos esto, nos dimos cuenta que había, las proyecciones de ingresos habían estado severamente infladas, las de gastos no tanto, pero en ingresos había un problema bien brutal. Hay un desfase. Y aparte de eso, también el presupuesto no tenía incluido cerca de 1.1 billón de dólares en deuda, ¿ok? Que no se pagó, sino que se planeaba 1.6. 1.1 más otros 333 millones, pero que no se pagó, sino que se refinanció. El O se problema- tiene que refinanciar. Cuando habla del problema de ingresos en todos estos años, lo que quiere decir es que estimaban vamos a recaudar en este año fiscal 100 millones de dólares y recaudaban 30. Sí, que Y tenía, ahí, y volvían el próximo año que viene, decían vamos a recaudar 200 y recaudaban 50. Siempre se quedaban por debajo. o en algunas partidas importantes. Y entonces, pues antes se llenaban, esos huecos se llenaban con financiamiento, ¿verdad? Puerto Rico iba al mercado y en el cuatrienio anterior tuvimos los fondos ARA del presidente Obama y tuvimos billones de dólares en COFINA disponibles. Esa fue la situación de la Autoridad de Carreteras, que tiene 2.200 millones en déficit ahora Sí. mismo. Aparte de Sí, esos aparte de lo que puntos, son acabamos de otros hablar, dos ese es el puntos. fondo general. De Ahora vamos a otros hablar dos. de una corporación pública que es carretera, como usted ¿Y dice. qué es lo que apremia para que entonces el Banco Gubernamental de Fomento no se vaya a quiebra? Bueno, no nos vamos a ir a quiebra porque resolvimos el tema, ¿verdad? Claro, pero esa era la disputa, ese era el problema. Bueno, correcto. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú empezaste hace 4 años con año fiscal con 271 millones de dólares que Carreteras le debía al banco y terminaste con casi 2.1 billón de dólares, casi sobre 1.8 billones de dólares en préstamos del Banco Gubernamental. ¿Para hacer qué? Bueno, para hacer partes obras, pero mucho fue gastos operacionales. ¿Por qué? Porque la estructura, o sea, la gente que nos presta chavos, no solamente los de Estados Unidos, los de Puerto Rico que nos prestan dinero a carretera, ellos cobran primero. ¿Y qué pasa? Carretera tiene que operar. Y bajo ese concepto, ¿verdad? Como carretera no fue autosuficiente, alguien tenía que dar los chavos. ¿Y quién era ese alguien? El BGF. ¿Qué pasa? Nosotros miren, el BGF, ¿verdad? Siempre... El Banco Gubernamental de Fomento. Fomento. Sí, perdón, el Banco Gubernamental de Fomento, gracias Ferdinand, siempre ha estado ahí para financiar interinamente a las corporaciones públicas, ¿verdad?
y a veces hasta el gobierno central, pero siempre con miras a ir al mercado de bonos y refinanciar esa deuda interina a largo plazo, porque es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa? Con ese tipo de deuda de 2.2 millones, ¿verdad? Billones, la única forma es, tienes que hacer dos cosas. Trabajar con el tema de los gastos de la corporación, que ese es nuestro compromiso, pero también tienes que incrementar el recaudo. El grupo anterior no lo hizo. Difícil situación política. Se afrontó de una forma sensible y este gobierno tomó la decisión, el Ejecutivo trabajando hombro con hombro con la legislatura. Cuando la administración de Luis Fortuño comienza, ¿cuánto era la deuda de en el año fiscal eran 271. Pero al final, ¿cuánto? 271 millones. Y terminó con Como 1.8 billones 2.1, adicionales. sí. ¿Y Era cómo el 1.8 banco le prestaba dinero a una corporación que no le garantizaba que le iba a pagar? Perdóname, ¿y en qué se utilizó tanto dinero? ¿En dónde? Bueno, ¿En vuelvo y te digo, carretera? En carretera no fue. Te digo, o sea, en carretera no fue. Te digo, Porque en mejoras capitales, en gastos operacionales Ajá. y el interés que nunca pudieron ¿Qué pagar. son gastos operacionales? ¿Qué incluye eso? Gastos de operación de carretera. Nómina. Sí, todo eso. Gastos de luz, de agua. Todo eso. Y ese árbitro que viene Y eso no se supone que eso va a usaron. resolver, eso va a resolver la situación, lo que Eso, aprobaron. las medidas que anunciamos, que incluyen medidas que ya estaban en el presupuesto, ¿verdad? Que lo que hace es que mueve lo que está en el presupuesto a carreteras, que es darle aquella porción que iba al Fondo General, ahora va a carretera, y también una porción del tax de cigarrillo. Eso, Sí, 29 más, millones a los recaudos que se genera de la venta correcto, de y cigarrillos. 62 millones Y en- la 62. totalidad de la venta de los marbetes y se reduce un 50%. y como 190 millones en el arbitrio del crudo, ¿verdad? Con eso son 280 millones de dólares, con eso podemos hacer mucho. Ahora tengo una duda, ¿se va a utilizar, verdad, lo que se va a cobrar del arbitrio de la gasolina para el pago de una emisión de bonos a un término de 30 a 40 años? ¿Usted me puede explicar eso? ¿Se Sí. está emitiendo una nueva, Mili, una nueva deuda? quiero aclarar, no es un arbitrio directo a la gasolina, eso es otra cosa que se pensó y no se hizo. Aquí lo A los estamos haciendo- derivados entonces del Correcto. petróleo. Pero es que Llega la va a bomba. llegar a la Va a gasolina. llegar a la Y bomba, nosotros no 4 le centavos. hemos mentido a nadie sobre eso. Va a llegar la bomba. Llega la bomba, los economistas nos dicen que es como 3.8 chavos el litro. Eso nos hace todavía más barato que en República Dominicana la gasolina. Más barato que, Pero va a que llegar todos al los estados. consumidor. Sí. Pero es para emitir una nueva deuda, Sí. que esa es mi duda. Ok, ¿qué pasa? Que con esos ingresos recurrentes vamos a hacer lo que ha hecho el Banco Gubernamental de Fomento desde siempre, que es con esos ingresos recurrentes, tú puedes ir al mercado, ¿verdad? Y emitir deuda a largo plazo. Así es que se hace. Proyectas lo que te va a dejar ese ingreso y emites bonos y con eso, el producto de esos bonos Entonces van a repaga. Tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos a la pausa, Pero dejo Javier, la pregunta. sigue aquí. ¿Cuánto ¿Y la esperan sigue? recaudar con ese impuesto al petróleo? ¿Nos contesta ahorita? Cuando No, regresemos. 189 millones. Sí, sí. 189. Y lo que quiero saber Y, es también... la deuda es de 2.2 billones. Sí. Eso Sí, no pero- lo hace ni pero- cosquilla. No, porque como... ¿Nos explica ya mismo? Sí. Cuando regresemos a la pausa vamos a tocar este tema, vamos a tocar si esto sí de verdad soluciona el problema y salimos de esta discusión porque todos los gobiernos anteriores han dicho con esto lo resolvemos, con esto lo Con esto resolvemos salvamos la y casa. nunca se resuelve y siempre salvamos la casa. Cuando regresemos el presidente se queda aquí. Se incorpora Tatito Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda y se incorpora Melba Acosta. Vamos a hacer un panel aquí que nunca antes se ha constituido en ningún programa. Así que venimos rápido, no se nos vayan. Regresamos amigos a este programa especial que hemos desarrollado hoy para entender un poco más lo que está pasando en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, específicamente con el cuadre presupuestario. Se han dicho muchísimas cosas. Hoy tenemos a los protagonistas de esta gran novela que se realiza en Puerto Rico, que es el presupuesto del país. Nos acompaña ahora la secretaria de Hacienda, Melba Acosta. ¿Cómo estás, Melba? Encantado que estés aquí. Mucho gusto en estar de nuevo, de vuelta, hace un Claro, tiempito. Sí, estabas ausente ahí unos días. Pues te excusamos. tenían porque- Me dieron un break. Te habían Si alguien secuestrada. tenía razones para excusarse, eras tú. Te dimos break. Muchas gracias. Está con nosotros, sigue con nosotros el presidente del banco, Javier Ferrer, y se une también el presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael Tito Hernández. ¿Cómo estás, Tatito? Bien, un poquito cansadito, pero estamos bien. Antes de entrar en el detalle, se anunció hoy un tranque entre Senado y Cámara. Todos estaban en Fortaleza, acaban de llegar básicamente todos de Fortaleza, ¿correcto? Correcto. ¿Cuál es la contestación al famoso tranque, Melba? No hay tranque, o sea, el presupuesto está
cuadrados, son los números que hablábamos cuando lo aprobó la Cámara. Sí hubo un poco de confusión sobre algunas medidas, sobre todo unas enmiendas que aparentemente se hicieron ayer en el Senado, algunas en lo que llaman el floor, pero nos reunimos hoy con el presidente del Senado y su grupo y fuimos sobre todas las medidas y no hay ningún tranque, estamos todos de acuerdo. Van a ir algunas, menos, pero van algunas a conferencia y aprobamos el presupuesto El ya. presidente de la Cámara había indicado que habían quedado por debajo 50 o 60 millones. ¿Eso se subsanó? Era cuestión de lenguaje. Típicamente en el pasado lo que se hacía es que se retiraban documentos de los proyectos para obligarla a la concurrencia. Sencillamente se hicieron un ajuste. Es una cuestión de estilo. La realidad es que vamos a concurrir en la mayoría de los proyectos. Algunos nos vamos a sentar a poder dialogar y poder hacer los ajustes que acordamos hoy. Así que esta es parte, continuamos con el proceso típico de un parlamento. No hay tranque, estamos cuadrados con lo importante. Los números están ahí, tanto la parte de gasto como la parte de los recaudos. Y por supuesto, tiene que estar súper contento el banco porque se va a liberar de 2.200 millones de dólares que después iremos por allá para echar para adelante al país porque esa parte, ¿verdad?, es la próxima que Ese va. es nuestro norte. echar para adelante el Pregunto una solita cosa para que Mili pueda continuar con usted. Me pregunta. Usted planteó una crisis. Usted trajo una crisis aquí dramática. Lo que han hecho ellos, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, ¿resuelve su crisis? Absolutamente. Resuelve su crisis. Absolutamente. Yo creo, no solamente lo que han hecho con el tema del presupuesto, lo que ha hecho la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo trabajando en todas las medidas difíciles que hemos implantado desde que llegamos al poder. O sea, no nos olvidemos, y no es porque hemos querido, es porque era la única forma de salvar el crédito del país y así hacer lo que va a decir Tatito. Ahora meterle el turbo a crecer la economía. Mili. Muchas de estas medidas impositivas van a conllevar enmiendas al Código de Rentas Internas y pues, va a ser un poco complejo para la fiscalización de Hacienda. ¿Usted está contemplando estos cambios y también la legislatura para entonces hacer estas enmiendas en el Código de Rentas Internas? Sí, ya nosotros llevamos días reuniéndonos en Hacienda. Vamos a empezar emitiendo unas cartas circulares y otra serie de documentos que ya se están trabajando para empezar ya, tan pronto empiece el nuevo año fiscal. La fiscalización siempre ha sido el problema. ¿Cómo ustedes contemplan mejorar esa fiscalización que en años anteriores pues no ha funcionado y no le ha llegado fondos necesarios al fisco? Mira, estamos haciendo muchas cosas internas. Estamos reestructurando todo el área de evasión contributiva, estamos reestructurando todo el área de auditoría fiscal, estamos reclutando en una alrededor de 50, en otra 40 para empezar fiscales y auditores y agentes. Aparte de eso, estamos haciendo cambios en los sistemas. Uno de los procesos que tenemos es hacer lo que llaman el split en la caja del IBU, que cuando la persona paga en lo que llaman el punto de venta, en el settlement diario, el 6% del gobierno pase automáticamente, diariamente, al Departamento de Hacienda. Estamos trabajando con la Asociación de Bancos y con todos los bancos para tan pronto podamos implantar eso. Eso nada más va a aumentar la captación de una manera increíble. Y estamos haciendo muchas otras cosas internamente. Estamos en medio de una amnistía y como yo estaba diciendo, queda esta semana para todos aquellos deudores que se acojan. Les sugiero que se acojan, sobre todo deudores del IBU y de patronal, que son muchos, porque vamos a estar bien activos radicando casos y demás. ¿Qué opinas, Tatito? Hay un cambio completamente de estructura, en un trabajo colaborativo con el Departamento de Hacienda, desde el uso, el cobro en los muelles, de las ventas por internet, la reestructuración que acaba de hablar la secretaria, con el cambio totalmente el esquema de las lagunas que tenía el impuesto sobre la venta y uso. Y lo más importante de esto es que se está haciendo en colaboración con un número extremadamente conservadores. Así que no estamos cayendo en los errores del pasado de tener estos presupuestos de aire que se decían que iban a tener unas fiscalizaciones, que iban a haber unas cantidades X que no se cumplieron. Hemos sido extremadamente conservadores en estas partidas, así que la sorpresa sería entonces ya para el año que viene cuando tengamos... ¿Va a comenzar un proceso de orientación a las empresas que se van a ver afectadas como tal para que de momento no, Bueno, cuando esto comience el yo no creo de que julio no se afectada, vean yo creo que todas van a cumplir, afectadas? yo creo que van a cumplir y una forma mucho más eficiente de hacer negocio en el país, de estar obviamente expuesto a lo que verdaderamente uno quiere, tener unas personas que sean cumplidores, que puedan hacer negocios, y la manera más eficiente es ir a la tecnología y el departamento está invirtiendo en eso y nosotros estamos dando los recursos también para que pueda hacerlo. Una de las soluciones que se ha hablado es ponerle una contribución especial a vehículos de lujo. Pero por lo menos yo no he escuchado se haya definido qué finalmente va a ser un vehículo de lujo. Se iba a dejar llevar por el costo, ¿no?, de $35,000 aproximadamente. ¿Eso se mantiene? No, en un momento se consideró, pero la medida no va. No va. O sea que nos despedimos de esa Exacto. contribución. Pero la Ya te cantidad tomo. para la necesidad Sí, que ya es te una sé, cosa por algo significativa. así. Entonces, hay unos planteamientos que hacen los que se oponen a todo este esfuerzo. Por ejemplo, se dice por qué en un momento de crisis se gasta más dinero
de lo que había en presupuestos anteriores. ¿Se está gastando más dinero o no se está gastando más dinero? Este presupuesto, cuando tú lo comparas de un año a otro, se ve un aumento Ajá. alrededor de 700 millones. Cuando tú ves dónde está roto ese aumento, hay 250 millones que es para retiro. Los 140 millones más el 1% de una legislación de la pasada administración y otra serie de medidas de retiro. Hay No 200, había forma de evitar eso. bueno, Había que retiro, pagarlo, 250. Si ajá. no hacíamos este retiro, Bueno, nosotros le decimos medidas de responsabilidad fiscal. responsabilidad Lo que fiscal. yo dije ahorita, de Dos- no esconderlo. 200 millones pago de deuda nada más. Y son partidas que no podíamos. Yo en Hacienda tengo el mejor ejemplo. Mi presupuesto, cuando uno lo ve, contra el año pasado es más o menos igual. Pero tuvo una reducción en gastos administrativos míos de 13 millones, pero tuvo un pago mayor de deuda de 25. A eso le suma la Universidad de Puerto Rico y le suma los ingresos Pero- no recurrentes de que tenía educación. Así que ningún Y dólar salud. de esto. Y salud. No estamos Pero hablando no de se gasto, pudo- estamos hablando de inversión en las actividades del país. Hubo Son- reducción cuando se Ajá, preparó el es que voy. presupuesto. Lo que pasa es, como yo dije, en Hacienda a mí me redujeron 13 millones, pero me pusieron 20 para pagar deudas. Cuando tú lo ves, parece que solamente es un aumento, pero hubo una Y reducción. la otro cuestionamiento es que ¿por qué se toman medidas como estas sin haber antes explorado otras que pudieran hacer llegarle recaudos al Estado que no afectaran el bolsillo de la gente, que no fueran directamente contribuciones que llegaran hasta el bolsillo? Por ejemplo, más impuestos a las contribuciones, a las corporaciones. Pero esto lo Eso es lo que haciendo. estamos haciendo. Pero podrían subirle más o llegaron al tope. Bueno, tampoco es que vayamos a sacarlos del Pero mercado. cuánto- y- ¿a cuánto va a ser? Las ¿Cuánto va a medidas que ser? afectan a la gente son dos medidas. Una para ¿Cuáles son? personas que ganan más de $200,000 Sí. y una que limita los intereses hipotecarios a 35,000, que es casi la cantidad de una casa de $1 millón. Pero las corporaciones, Nada más. ¿cuánto va a ser? La corporación es la tasa 39%. que existe ahora, revierte a aquellas antes del código del A 2000. Va a ser el 39. 39%. La máxima es 39, más la patente municipal, pero la patente nacional. Pero al revés, lo que estamos haciendo es eso que tú estás diciendo, o sea, no tocando al bolsillo. Y de nuevo, con todo y la crítica que ha habido, porque ha habido crítica, se ha tratado de hacer una forma, lo menos vamos a hacer daño que pueda hacer. Pero hay una realidad, el gobierno tiene un problema, se está bajando gastos, se está haciendo más eficiente, pero con eso no se cierra el déficit de 2.2 ¿Cuántas billones. personas tienen propiedades de más de $1 millón en Puerto Rico? ¿Cuántas personas estamos en ese bracket que se ganan 200,000 como self-employed? O sea, que estamos hablando de un segmento que puede. Así que hemos destituido completamente un cambio de pagar la gente abajo, pagan los que pueden y obviamente sin votar personal, sin perder la estructura obviamente servicio público, o sea, un cambio completamente de filosofía. Por otro lado están los municipios que están preocupados por el punto 5 que se aprobó, se aclaró esa duda, se ha dicho que se había aplazado, pero entonces se aprobó y entra en vigor en diciembre. ¿Le van a dar los chavitos a los municipios que le El están proyecto de ley retirando? habla de que entre en vigor en diciembre la baja, pero que se puede posponer hasta Hasta febrero, febrero. precisamente para ver cómo va el ingreso, a tener más experiencia de ingreso antes de tomar la decisión. Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, o sea, mucho trabajo para aumentar los recaudos y seguir bajando gastos. O sea, lo hemos hecho, lo vamos a seguir, o sea, hay un camino por delante que recorrer, no hemos terminado, Pero los estamos munici- apenas empezando. Los municipios entonces no se van a ver afectados, esa es la meta de ustedes. Los municipios esperamos que lo que reciban es lo mismo que están recibiendo al día de hoy. Pero a pesar de todo esto, los recursos de los municipios están presupuestados. Los 300 millones se presupuestaron, es parte, la base ahora aumentó, con el punto recaudado en 250 millones, más hay 50 millones reservados. Así que en cuestión matemática, el dinero de los municipios está ahí. Ok, eso El es medio garantizado. centavo de reducción del IBU. Por eso, o sea, Por eso, el medio el centavo, punto 5. según el proyecto de ley, entra en diciembre, pero se puede posponer, dependiendo, ¿verdad?, para seguir mirando cómo van los ingresos a febrero. Para los empresarios, y ya más adelante van a estar con nosotros, ¿ustedes entienden que con este panorama tendrán un buen ambiente para hacer negocios en Puerto Rico y traer nuevos negocios también? Mira, las medidas las medidas contributivas, tributarias, contienen inclusive unas secciones de que si algún empresario tiene un problema particular, hay unas vías de escape para venir a Hacienda, mostrar la evidencia, por ejemplo, con la patente municipal, y la Hacienda puede tomar hacer unos cambios, hacer unos ajustes para que pague menos. O sea, la idea no es para nada ahogar a los negocios ni nada, es al revés. O sea, si tienen un problema, vengan y nos sentamos y de nuevo Bueno. se ha tratado de hacer lo mejor que se ha podido dentro de la dificultad que tenemos. Y ese análisis se ha hecho por segmentos, esto ha sido bien meticuloso, con mucha sensibilidad, viendo los rendimientos de cada una de las industrias, se ha hecho unos ajustes bien técnicos para evitar que el empresario local
pierda competitividad. Y en eso sí que se ha atendido y se ha dado muchas horas para garantizar conjuntamente con el trabajo entre los técnicos, la secretaria directamente ha trabajado este tema. Así que al final terminamos con recaudos reducidos, pero la realidad es que lo balanceamos para poder cumplir, obviamente, y no sacar a nadie del mercado. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Vamos a estar en esta discusión otra vez o ya el año que viene debemos haber sobrepasado este escollo tan grande y debemos estar ya caminando a paso firme o no sabemos? Y la posibilidad también le añado eso de repensar algunas medidas impositivas que se puedan reconsiderar. Creo que contesta haciendo los tres. El año que viene, de nuevo, tenemos que, el gobierno tiene que ser más eficiente, estamos de acuerdo. Hacienda tiene que recoger mucho más dinero, más captación, tenemos que bajar gastos lo más que podamos. Yo desde que llegué he cortado contratos sobre $1 millón que tienen Hacienda, he cortado 4 o 5 contratos. O sea, hay que seguir haciendo todo. El año que viene yo espero que podamos empezar, ¿verdad?, los pininos este año. El año que viene tengamos una situación completamente distinta. Esperamos que la economía se pueda levantar, como, ¿verdad? Una vez, por ejemplo, el banco tenga un BGF fuerte, vamos a poder invertir más y que él sea otro panorama de aquí a un año. Presidente. Sí, yo creo que hemos tomado acción definitoria, ¿verdad?, de cara a la realidad fiscal del país. Y eso nos ha sentado las bases para que nuestro crédito se quede en el segmento de investment grade. Eso es súper importante para el país. Significa que vamos a poder financiar al país. Una vez eso hecho, como lo hemos logrado, ¿verdad?, hasta la fecha, como digo, ahora tenemos que movernos al tema de desarrollo económico. Sí. Y no es que no hemos empezado, es que los problemas heredados han sido tan profundos que el país ha estado bombardeado con todo esto y nosotros lo entendemos, somos personas de carne y hueso y vivimos. Pero estamos claros que tenemos que meterle las manos al desarrollo económico y lo estamos haciendo. Bueno, yo creo que hemos hecho un cimiento donde poder verdaderamente levantar un edificio de desarrollo económico del país. Es fuerte. Sí. Hemos tenido que hacer un día detrás de otro. Han sido muchas las reuniones. Sí. El fin de semana atendiendo los 154 con Melo, atendiendo los retiros, atendiendo ahora todos estos temas. Pero ahora podemos verdaderamente decir hacia dónde vamos. La realidad es que tanto en la Cámara como en el Ejecutivo no vamos a detenernos. Nosotros ya tenemos un compromiso en agosto. Rápido comenzar a analizar los créditos, lo vamos a hacer con mucha calma, porque hay muchos créditos estos que no son factores multiplicadores donde echan para adelante la economía. Empezamos con los créditos, después vamos a reestructurar todo lo que es gobierno. Es un tema que está caliente, que ha gustado, que todo el mundo está esperando a ver el rediseño y la reingeniería del gobierno. Tenemos un grupo de profesionales que vamos a atender esto directamente con el presidente de la Cámara, Jaime Perelló. Así que esto lo vamos a tocar con calma, bien profesional, para cuando llegue este nuevo ciclo, a mitad de término, y lo establecimos obviamente en nuestra presentación, las comisiones en la Cámara de Representantes van a estar pendientes a las agencias también, a todos estos proyectos especiales que hemos hecho y que pueda haber una métrica, que pueda haber un cumplimiento y que todo el mundo sepa que hay desarrollo económico y que se está fiscalizando. Bueno, ha sido un privilegio conversar con los tres. Creo que ha sido interesantísimo esta conversación. Juntarlos a los tres no ha sido fácil, pero lo logramos. Se logró. Así que se le agradece a los tres. Cuando regresemos, ¿qué opina el sector privado sobre el particular? El presidente de la Asociación Industrial, el presidente de la Asociación de Productores de Puerto Rico y también el Centro de Detallistas. Con ellos conversamos y por ahí ya están en la caja de bateo también los economistas. Así que venimos rápidos con todos ellos.